Bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, nuestro podcast de Centro Médico. Soy Winnie Arriaza, cirujana hepatopancreato-biliar. Hoy nos acompaña el doctor Rogelio Arévalo, ginecobstetra. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora, muy amable. Aquí con el gusto de poder estar en este podcast y poder ampliar un poco el tema que estamos a desarrollar el día de hoy. Hoy queremos hablar de histerectomías, que me imagino que ha de ser como el equivalente a colecistectomías para nosotros en cirugía general. Pero para el público que tenemos tan diverso, no solo médicos, sino pacientes, ¿podría ampliarnos qué es una histerectomía? Sí, vamos a empezar. La parte ginecológica, la ginecobstetricia se divide en dos partes. La parte ginecológica, que refiere todo lo que es referente a la mujer no embarazada, y la obstetricia es todo lo que va a ir relacionado al embarazo. Cuando hablamos del área ginecológica, nuestro expertise mayor es específicamente el poder realizar una resección de la parte del cuerpo de la mujer cuando en algún momento se ve afectada, que es quitar el útero. Útero le decimos nosotros, matriz le dice la gente en general, pero es lo mismo. Y entonces esa es la operación que se llama histerectomía. Y la histerectomía es retirar el útero, no es quitar las trompas ni es quitar los ovarios. Eso tiene otro nombre que no va al día de hoy, pero puede en un momento determinado, cuando uno realiza la histerectomía, hacer la salpingectomía bilateral o hacer la salpingo-oferectomía, que es quitar los ovarios bilateral. Entonces hay que diferenciarlo muy bien para entender cuando una mujer va a entrar a un procedimiento que es una histerectomía, que uno va a quitar el útero, y que el útero o matriz, y que sirven específicamente en la vida de la mujer para menstruar, para tener hijos, y desafortunadamente en el lugar donde ocurre el cáncer más frecuente, que es el cáncer de cervix, el cuello de la matriz. Entonces la histerectomía es retirar el útero. Ok, ¿y qué tipos de histerectomía existen? Bueno, existen varios tipos de histerectomía, de técnicas quirúrgicas. La histerectomía, cuando uno habla del procedimiento, se menciona que puede ser total o subtotal. Total significa que nosotros retiramos el útero con todo y el cuello. O sea, el útero se comporta de tres partes: el cuello, el istmo y el cuerpo del útero. Cuando depende de la cirugía que uno va a realizar o el caso, algunas veces la cirugía no se puede hacer una histerectomía total, sino que se hace una subtotal, porque no se puede quitar el cuello por alguna situación emergente en ese momento, y entonces solo se quita el cuerpo. Pero regularmente la histerectomía es histerectomía total. Y puede tener diferentes formas de abordaje de la histerectomía. Por ejemplo, podríamos hablarlo en la que prácticamente se enseñó en los años 90, la histerectomía abdominal. Luego puede ser la histerectomía vaginal, que regularmente va a tener sus indicaciones. La histerectomía por videolaparoscópica, que puede ser videolaparoscópica abdominal. Y actualmente hay una nueva técnica, que es una técnica videolaparoscópica vaginal, que es el VNOT. Y también podemos tener, además de eso, la histerectomía por medio de la utilización de un robot, en el cual nosotros estamos sentados en una como computadora, y el robot está conectado a la paciente, y entonces podemos operar más precisamente. Esos son los tipos de histerectomía. Cada una tiene sus indicaciones, por supuesto, dependiendo del caso. Ok, antes de llegar a las indicaciones de las diferentes técnicas, ¿cuáles pueden ser las indicaciones para hacer una histerectomía? Bueno, la causa más frecuente de histerectomía regular en Guatemala, y creo que a nivel mundial, es la fibromatosis uterina. Los tumores benignos del útero se llaman fibromas, miomas o leomiomas, que es lo mismo, y que regularmente esa nos va a provocar, esa patología, muchos problemas como hemorragias uterinas anormales, dolor pélvico, dispauremia, que es dolor a tener relaciones, dismenorrea, que es el dolor cuando baja la menstruación, el periodo menstrual. Entonces, esas son las indicaciones que regularmente podemos tener y que son las más frecuentes. Aparte, existen otro tipo de problemas ya más específicos, como el cáncer del cuello de la matriz en una etapa inicial, el cáncer de cervix cuando estamos en un periodo de una etapa temprana de 1A1 o 1AB1. Incluso podemos empezar
parte oncológica quirúrgica, que es cuando hay una etapa inicial invasiva en la cual es donde se utiliza la histerectomía radical. Tiene su indicación específica y después de cuando estaba más avanzado el proceso cancerígeno, pues definitivamente se hace primero una quimio y radioterapia y posteriormente pueda después hacerse una histerectomía. ¿Y si hacen histerectomías así por solicitud de la paciente? No debiera de hacerse. La histerectomía es un procedimiento quirúrgico que tiene, como todo procedimiento quirúrgico, indicaciones y contraindicaciones y también riesgos y complicaciones. Y de esos riesgos va a aumentar más el riesgo quirúrgico de complicación. Por ejemplo, algunas personas solicitan la histerectomía como un procedimiento de esterilización. Eso no está adecuado. O sea, tiene que tener una indicación médica patológica. Bueno, y entonces hablemos de las técnicas. ¿Cuáles son las indicaciones para hacerla abierta? ¿Cuándo se hace la laparoscópica? Podríamos decir que en los años antes de que se empezara la cirugía abierta, la cirugía más utilizada es la cirugía vaginal. Y la cirugía vaginal de histerectomía tenía una razón mayor porque mayor cantidad de mujeres tenían sus partos por la vía vaginal. Eso conllevaba, obviamente, a tener un descenso del útero, que es lo que se llama prolapso uterino, y tener descenso de la vejiga, de la pared vaginal, junto con el ángulo de la uretra. Y eso provoca también incontinencia urinaria de esfuerzo, y otra parte que es la parte posterior de la vagina, que es el rectocele. Entonces, la primera indicación en estos años era hacerlo por la vía vaginal. Es una técnica muy bonita, muy fácil, y que regularmente lo hacemos cuando tenemos prolapsos uterinos, incontinencias urinarias de esfuerzo, tenemos prolapso rectal también, porque el prolapso rectal nos puede conllevar a la dificultad de la defecación, entonces necesitamos mejorar el suelo de la pelvis. Y se puede, entonces esa sería la vaginal. Y se puede de una vez hacer la reparación de los prolapsos. Exactamente, de hecho la vía vaginal nos permite hacer la histerectomía, quitar el útero y poder hacer una corrección que se llama corrección de cisto uretrocele, que es subir la vejiga y la uretra, y la corrección del rectocele, que sería reparar la parte posterior dañada por el pujo excesivo en los partos que han tenido las mujeres. Exactamente, esa es la vía vaginal. La vía abdominal abierta está indicada específicamente cuando tenemos tumores muy grandes del útero, úteros fibromatosos muy grandes, o probablemente tenemos problemas anexados de patologías como la endometriosis, en la cual probablemente estén involucradas las vísceras, estén involucrados otros órganos en el cual necesitamos tener más amplitud en la visualización, aunque ahora ya se puede hacer por la videolaparoscopía, pero que el cirujano se sienta seguro de lo que puede realizar, que esa es tal vez la parte más importante que podríamos hablar de los tipos de histerectomía, la capacidad del médico que pueda realizar las diferentes técnicas. Entonces la más frecuente actualmente es la abdominal, porque la abdominal pues tiene un periodo de aprendizaje que no es que sea más rápido, sino que probablemente en esta época es más frecuente. Y uno va a decidir actualmente a tomar diferentes decisiones si lo hace abdominal o lo hace laparoscópica, porque también si tiene historia de cirugías previas, si le retiraron algún tumor como un fibroma, si tuvo cesáreas previas, probablemente van a haber adherencias y entonces el médico prefiere abrir y poder ver de alguna manera mejor. Aunque también se puede hacer por la vía laparoscópica. Pero principalmente cuando el útero es muy grande. Y también está indicada en la cirugía radical, que también actualmente ya ha incursionado en la vía laparoscópica para hacer la vía radical y no necesariamente tener que abrir completamente al paciente. Va a depender del tipo de patología o de cáncer que uno va a tratar por la vía de la histerectomía. Por ejemplo, en la histerectomía por cáncer de endometrio, que no es la más frecuente en nosotros, pues la cirugía videolaparoscópica ha cambiado a la cirugía abierta, pero antes era la abierta. Antes era la abierta hace unos 10 años y se hacía una histerectomía completa, total, y si el margen de patología no era suficientemente, o sea, no pasaba más del 50% de la pared del útero, pues la histerectomía era el tratamiento
completo junto con la retirada de los ovarios. Cuando uno en el transoperatorio o preoperatorio hace el diagnóstico de un proceso más invasivo, entonces hace una cirugía radical en la cual se secciona el útero de los ovarios y se hace una linfadenectomía, que es resección de ganglios. Ilíaca, sí. Cuando es de cervix, se hace una linfadenectomía ilíaca y superior, porque por eso se llama radical. Y hay diferentes técnicas específicas de oncología. Actualmente se puede hacer tanto abierta como cerrada la localización del ganglio centinela en cirugía oncológica, en la cual lo que va a buscar es el ganglio que se hace un marcaje con verde de oceanina, ¿verdad? Y eso le permite a que la cirugía sea menos invasiva, para que la recuperación sea más rápida y pueda hacerse la estadificación mejor para el mejor tratamiento quimio y radioterapia. Eso es en la abierta. Ahora, en la videolaparoscopía, hoy por hoy, se trata de que el 95% de las cirugías sean por videolaparoscopías, aún en úteros grandes. Eso va a depender de la pericia del cirujano, de la curva de aprendizaje que lleve y de las habilidades quirúrgicas. La otra parte incluye que tenga el equipo adecuado con todo lo que sea necesario en el momento oportuno. También una cirugía laparoscópica se puede convertir en una cirugía abierta en un momento determinado, en el cual ocurre algo durante la cirugía que necesariamente hace que tengamos que abrir al paciente. Entonces, la videolaparoscopía lo que incluye es hacer incisiones pequeñas, es lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva. Inicialmente en los años 95, 99 y principios de los 2000 se utilizaban trócares grandes, utilizábamos incluso algunas pinzas un poquito rudimentarias. Hoy por hoy tenemos la suerte de tener equipos con mejor calidad para visualización, la imagen interna. También permite que no solo el médico que está operando pueda ver lo que está realizando, sino que lo puede ver todo el mundo. Se puede inclusive documentar esas cirugías, porque se puede grabar, para poder tener uno después una retroalimentación de la misma que uno realizó. Pero para eso se requiere un equipo grande, que es una torre de videolaparoscopia, y además la utilización de estos puertos que vamos a utilizar a nivel abdominal. Según la técnica, como cada uno va aprendiendo, regularmente en Estados Unidos y en algunas latitudes utilizan 4 puertos para la cirugía ginecológica. Se ha tratado de hacerlo en 3, o sea, lo tratamos de hacer solo en 3, y actualmente se empezó con puertos de 10 milímetros, actualmente lo hacemos en 5 milímetros, en el cual nosotros podemos resecar el útero y sacarlo por la vía vaginal, y luego pues ya suturar la vagina. Cuando se empezó la videolaparoscopía, se cerraba la vagina por vía vaginal, no por vía videolaparoscópica. Hoy por hoy el 95% se cierra por la vía videolaparoscópica, se sutura la cúpula vaginal por la vía, para que sea completamente una histerectomía por videolaparoscopía. ¿Y usan Biloc? Sí. Como suturas barbadas. Sí, las suturas barbadas es algo que viene a introducirse más o menos alrededor de unos 15 años. El problema de la cirugía, de esta sutura es su costo, pero es una sutura excelente para este tipo de cirugía, porque permite ser más fácil la sutura, más segura también. No necesita hacer muchos nudos intracorpóreos. Entonces, de alguna manera, pues nos puede ayudar a que el procedimiento sea más corto en tiempo y pues seguro, ¿no? Sí utilizamos esta sutura barbada, pero se puede utilizar también como el Vicryl, que es absorbible, podrían decir suturas absorbibles. Me encanta lo de la cirugía ya con fluorescencia. Lo están haciendo también en la laparoscopía. Sí. Por supuesto que la fluorescencia, pues hablando de fluorescencia, hay que determinar qué es lo que es la fluorescencia también, ¿verdad?
Nosotros en casos muy complicados, regularmente nosotros vemos anatómicamente la posición del útero, donde entra la circulación, que son las arterias uterinas, justamente en la entrada de las arterias uterinas, más o menos a 2 centímetros, 1.5 centímetros, pasan los conductos que van de los riñones a la vejiga, que son los uréteres. Ese es el principal riesgo. Cuando tenemos úteros deformes, porque los fibromas deforman el útero, a veces utilizamos algunas guías a nivel ureteral. Entonces se colocan, hay algunas guías que son con luz para que podamos guiarnos directamente y no seccionar un uréter. Y a veces también utilizamos algunos colorantes para de diferentes tipos de histerectomía. Entonces puede ser con coloración como el verde de Oceanía, que se puede utilizar, lo hemos realizado, o simplemente con catéteres que tienen luz para poder ver la... ¿Y tenemos catéteres? Sí. ¿Con luz acá en el hospital? Sí, aquí en el hospital, en Guatemala, o sea, cada día, si todo lo que vemos nosotros afuera lo tenemos acá, nosotros, nuestro hospital, afortunadamente, podríamos decir, estamos en la vanguardia de toda la tecnología desde ese punto de vista. O sea, no nos hace falta nada. Por eso, he de decir que actualmente la cirugía videolaparoscópica ginecológica ha sido lo que más ha aumentado en los últimos, podríamos decir, 5 años. Tal vez para no decir tanto, ¿no? 10 años sería mucho, 5 años. Tal vez 5 años, casi la mayoría de la estadística probablemente va más a la videolaparoscopia. Ok. Sí. Digamos, por ejemplo, en cáncer gástrico, también se está usando un montón de verde indocianina, no para ganglio centinela, pero para pintar todos los ganglios. Y de hecho los patólogos tienen en otros lugares una luz para ver los ganglios e ir a buscar todos los ganglios a la hora de ver la pieza. ¿Usan como para guiar la disección de todos los ganglios? ¿O solo usan ganglio centinela y si está negativo, no, ya no sigue? Sí, muy buena pregunta, excelente pregunta. Esta es una parte de la ginecología oncológica en la cual yo tengo la suerte, porque la suerte de haber participado en varias cirugías de mis pacientes con algunos gineco-oncólogos que la practican. Entonces, lo hemos utilizado y específicamente ha sido con el ganglio centinela. Ya tuvimos un par de casos en los cuales lo utilizamos para ver el uréter, pero yo creo que nos falta más experiencia, el expertise, porque a veces se disemina, entonces uno cree que puede haber una fuga y cree que hay una complicación y no lo hay. Entonces creo que este tema específicamente de esta utilización de este colorante tenemos que aprender más, pero lo tenemos. Eso es lo importante, lo tenemos y tenemos también a gente muy capacitada para poder hacer en los casos específicos. Sí, como está empezando en todos lados, o sea, la verdad que todos andamos metiéndole verde a todo el mundo. A todo el mundo, sí, incluso se usa en AMA. Por la seguridad, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y cómo se debería preparar una paciente que va a ser sometida? Bueno, no, pero no hemos llegado a la robótica. Bueno, la cirugía robótica es un sueño. Para mí es un sueño hecho una realidad en los próximos años. Espero que nuestro hospital pronto tenga un robot quirúrgico, no solo para las cirugías complejas, sino para todo tipo de cirugía. Lo que pasa es que el robot hasta el momento es un poco muy caro para nuestro medio y probablemente ahí es donde yo invierto la utilización del robot en todo para que pueda pagar el costo. Pero de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Sí. La robótica, cuando yo he tratado de hablar, porque tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber urólogos, cirujanos que estén entrenados para poderlo hacer, para que cuando se realice, si hay algún tipo de situación o una complicación, podamos tener acceso a todos esos médicos preparados. Entonces, por eso nos debemos de preparar para ello. Ese creo que es el futuro. Además, su curva de aprendizaje se ha visto que es más rápida que la laparoscopía. Técnicamente, la posición en el momento de la cirugía va a ser menos dañina para el cirujano, porque actualmente la videolaparoscopia nos tiene de lado y terminamos con muchos problemas de cuerpo, de columna, dolores. Pero realmente todo esto va a cambiar y yo espero que sí, realmente, y ese es lo que yo quiero impulsar desde el punto de vista ginecológico, de que nos entrenemos, aunque no lo tengamos el robot,
pero que vayamos aprendiendo para cuando ya esté, podamos estar listos. Sí, exactamente. Como lo hemos hecho con todo la videolaparoscopía. Y cada vez insto a tanto ginecólogos jóvenes como no tan jóvenes a que se meten a la videolaparoscopía. Que ese es el problema, digamos que hay una brecha muy grande que a la gente le cuesta cambiar la forma de pensar y meterse si no va a hacer una histerectomía, pues hacer por lo menos videolaparoscopía diagnóstica de la pelvis. Por ejemplo, yo actualmente los embarazos ectópicos los hago por videolaparoscopía y la recuperación es más rápida, uno mira mejor, pero de esa parte mental se debe ir cambiando. ¿Cómo se va cambiando? Hoy por hoy, los hospitales de escuela en Guatemala tienen videolaparoscopia. Acabo de terminar un curso teórico práctico de video y tienen el equipo, gracias a Dios, hay bastante aceptación, gente entrenada, excelente, que está enseñando y que primeramente Dios va a cambiar para los siguientes años, pronto. Otro factor importante que ayuda al médico joven a la videolaparoscopía es que está más acostumbrado a los juegos de video, entonces su ojo permite más fácilmente adaptarse incluso al 2D y al 3D que tiene la videolaparoscopía. Sí. Y entonces diría uno, pero ¿cómo es posible que en pequeñas incisiones puedan hacer tanto? Es que vemos más que a la abierta. Sí. Y no solo vemos nosotros, ve el ayudante, ven todos en un momento determinado, todos nos formalizamos en el procedimiento que estamos haciendo y por consiguiente, pues el resultado es mejor. Yo sí creo que es una ventaja para todo el mundo, incluso al paciente, porque digamos, cuando hacemos cirugía abierta de páncreas, por ejemplo, uso aumentos 4.5, pero lo mismo que estoy viendo yo acá, lo pueden ver en la laparoscopía cuando le pasamos a la laparoscopía. O sea, y cabal eso, la ventaja de que todo el mundo esté viendo lo mismo y llegar a esos lugares que en cirugía abierta uno se tiene que dar la vuelta. Con la cámara está re fácil, pues. Exacto, la laparoscopía, como ha ido evolucionando, ha cambiado el ángulo en el cual uno puede visualizarlo. Creo que el ángulo del lente que uno utiliza le permite ver a diferentes formas y no necesariamente cambiar la posición de la cámara a los diferentes puertos. Nosotros en la área ginecológica sí cambiamos los puertos, o sea, la cámara en los diferentes puertos. Por eso tratamos de utilizar el mismo tamaño de puerto para que podamos utilizarlo en cualquiera de los puntos donde incidimos. Pero si no, está el ángulo que nos permite ver arriba y abajo y poderlo movilizar. Pero también está la técnica del 3D en la cual utilizamos una adaptación del lente en el cual ese sí cuesta un poquito más adaptarse o da un poquito más de temor, pero también existe, o sea, y también hay en casi la mayoría de los hospitales grandes. Me gusta un montón el hecho de que, lo que mencionaba, de que ha costado un poco como pasarse a la laparoscopía a las personas que se entrenaron antes, pero ahorita están saliendo estudios de cirugía de páncreas, por ejemplo, que está más fácil que la gente se pase de cirugía abierta a robótica y se saltan la laparoscopía, porque incluso es más fácil y la curva es más corta, lo que usted decía, de que la curva es más corta, entonces es más fácil que la gente la va a adoptar en el futuro. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que entender, yo pienso que sí debemos de entender que el ginecólogo tiene que estar entrenado en todas las áreas. Sí. O sea, porque en un momento determinado probablemente sí hay necesidad de abrir el abdomen, sí, y tiene que saber uno cómo actuar en la apertura. En la apertura y el manejo de todo lo que es no laparoscópico. Pero actualmente se está muy especificando ese tipo de situaciones. Entonces sí, la robótica, según los estudios demostrados hasta el momento, la gente aprende más rápido que la laparoscopía convencional. El que ya sabe la laparoscopía convencional, por supuesto, va a ser más rápido que el que no sabe ni siquiera abrir, ¿verdad? Poner un puerto. Pero para la ginecología es muy importante seguir con la práctica de la cirugía de la histerectomía vaginal. Porque no siempre se puede terminar la cirugía por vía videolaparoscópica y tenemos que usar la vía vaginal para extraer el útero. Bueno, actualmente hay morceladores que lo puede hacer uno por arriba,
pero a veces necesita uno entrar a la cúpula vaginal por la vía vaginal. Entonces sí tiene que estar familiarizado el ginecólogo, para mí, que va a hacer una cirugía laparoscópica en la vía vaginal. Es muy importante. Y si no está familiarizado, pues unirse con alguien que sí lo hace. Y la que no hemos hablado es la por orificios naturales. Transvaginal y laparoscópica. Bueno, sí. Ahorita hay una tendencia en Estados Unidos ahorita del BINOT, se llama. Es una nueva técnica en la cual se apertura por la vía vaginal el cervix, o sea, se hace la conización cuando uno hace una transvaginal, se resecan los uterosacros, que son los ligamentos que sostienen el útero en la parte baja, y ya una vez que está ahí se mete una especie como de bolsa para que haga un neumoperitoneo, y entonces afuera tiene usted todos tú tienes todos los puertos para insertar las pinzas y poder hacer la histerectomía. Me parece fantástico para un tumor ovárico que uno no quiere abrir la cavidad abdominal y pues entonces no es tan grande y puede uno entrar y quitarlo. No he tenido la experiencia, primero Dios el otro año iré a un curso para hacerlo, eso es mis proyectos y de robótica, lo he visto en varios videos, pero no creo que sustituya a la vaginal, porque es casi una vaginal y el que sabe hacer la vaginal pues termina la vaginal y evita tener que gastar también tanto recurso, porque la otra parte que es limitante es el recurso. El recurso no necesariamente, pues aquí lo tenemos todo, pero a nivel general, pues no todos van a tener todo ese recurso laparoscópico. No se puede universalizar. No se puede universalizar. Bueno, ¿qué podemos esperar de la recuperación? Bueno, la recuperación de todas las técnicas que hablamos, si es una cirugía abierta, pues como las mujeres que han tenido algún tipo de cirugía abierta, sea una cesárea, una miomectomía, una exploración pélvica abierta, pues incluye varias capas de la pared abdominal y pues ahí depende de las técnicas que se utilice. Algunos seccionan en los músculos rectos, algunos no, que es lo que hacemos actualmente para que haya menos dolor postoperatorio y regularmente pues tiene una buena recuperación de 3-4 días, no hay dolor, media vez no se corte el músculo. También no haya alguna disección de algún tipo de adherencias que uno haya retirado en la cavidad abdominal porque eso va a provocar dolor. Pero regularmente la cirugía abierta en las técnicas actuales tiene una fácil y rápida recuperación de dolor y de rehabilitación al paciente. Luego, si lo hablamos de la vía laparoscópica, por supuesto es mucho mejor, porque nosotros utilizamos puertos pequeños que son menos de 1 centímetro, son de medio centímetro. Ya existen pinzas de 3 milímetros también, pero para histerectomía son de 5 todavía. Y su recuperación es mucho más rápida. Eso definitivamente, si no hay ninguna complicación, todo fue como debe ser en el procedimiento quirúrgico, al día siguiente están caminando, incluso pueden ingresar el mismo día. De hecho, actualmente en Estados Unidos y en algunos hospitales, incluso nacionales, se van hasta el mismo día. Sí. En las unidades de hospitales de día. De día, sí. En los procedimientos que son procedimientos grandes, que antes incluso se tardan 7 días en su recuperación. Si lo vemos en una histerectomía radical, pues eso obviamente es diferente porque nosotros vamos a tener más disección de vasos y de tejidos y entonces va a haber más dolor. Y si lo vemos desde el punto de vista de la cirugía vaginal siempre ha sido el gol estándar en la recuperación porque no abrimos la cavidad abdominal, pero va a depender qué hacemos. Si solo quitamos el útero, o sea, solo hacemos la histerectomía, la recuperación es rapidísima. Pero si hacemos además de ello la reparación de la vejiga, de la uretra y la reparación del recto, probablemente su recuperación va a ser muy parecida a la cirugía abierta. Porque algunas veces cambiamos el ángulo de la uretra y entonces le dificulta a la mujer poder orinar y tiene que irse con sonda y pues hay dolor a nivel perianal. ¿Y a largo plazo cómo es la recuperación? Bueno, a largo plazo todas es buena. Yo creo que todas es buena. Va a depender mucho de qué sucedió en el acto quirúrgico. Creo que esa es la parte más importante para la recuperación. Si en el acto quirúrgico no hubo ningún tipo de complicación, la recuperación es rápido, el sangrado es 0, porque antes nosotros teníamos la costumbre de dejar la cúpula medio abierta, entonces la mujer seguía teniendo parte de secreción. Hoy por hoy se trata de hacer una cauterización completa. Líquido peritoneal.
siempre va a haber una salida en los siguientes 15 días de un líquido semiacuoso, de sangre vieja, porque cuando uno termina de cerrar la cúpula vaginal, la cúpula está revestida por el peritoneo, el cual se cierra las primeras 24 horas. Entonces todo lo quirúrgico queda debajo del peritoneo, y entonces si hay algún sangrado, entonces por eso sale por la vía vaginal. En los años 90 se acostumbraba a dejar casi que un orificio para que quedara drenando, o dejar un drenaje cuando a veces hace una cirugía radical por aquello de que haya algún vasito que esté sangrando, nos permita determinar en un momento determinado un cuadro de riesgo de un sangrado intraabdominal o de alguna complicación. Pero actualmente con las técnicas que tenemos, con la video, podemos ver la cantidad, o sea, podemos determinar efectivamente que no haya nada sangrando al terminar, podemos hacer un lavado y podemos revisar, prácticamente cerramos completamente la cúpula. Okay. Entonces no hay sangrado. ¿Y cuándo regresan las pacientes a sus actividades normales? En la mayoría de los casos, en la mayoría, el primer día postoperatorio la levantamos, o sea, si no es el mismo día. Los primeros 7 días son los que yo espero que tengan un cuidado de no hacer cosas pesadas, de movilizarse, eso sí, no quedarse en cama, comer normal, tener todas sus funciones fisiológicas normales, defecar bien, orinar bien, comer y tolerar bien la comida, que regularmente lo adquieren en los primeros 5 a 7 días. Yo, en la mayoría de los pacientes, a los 11 días, pues ya pueden ir a trabajar, o pueden incluso manejar, hacer su vida casi normal, excepto algunos puntos muy importantes en los cuales soy categórico. No hacer ejercicios aeróbicos, o sea, no hacer tipo de ejercicios hasta los 55 días, no tener relaciones sexuales para que termine de cerrar bien la cúpula, es algo muy importante que hay que recalcar. No baños en piscinas, tinas ni jacuzzi, nada sumergido, no porque vaya a entrar líquidos, sino para no tener ningún riesgo a nivel de la cúpula vaginal, como precaución. Y por supuesto, pues no hacer ningún esfuerzo físico grande. Pero de ahí pueden subir, bajar gradas, hacer su vida relativamente normal. Ok. ¿Qué cuidados se tienen que tener antes de la cirugía? Sí, debe haber una evaluación preoperatoria. Todas las mujeres que van a entrar a una cirugía deben tener una evaluación preoperatoria. En la histerectomía no se sale del margen, y máximo si la edad sobrepasa los 40 años, hay un protocolo establecido de electrocardiograma, radiografía de pulmones, y pues, laboratorios de coagulación básicos de azúcar, los tiempos de coagulación, descartar que no haya un proceso infeccioso urinario, muy importante. Muchas veces tenemos la situación que la gente nos cuestiona que por qué tanto examen, pero es esencial que no haya una infección cuando vamos a operar. Y también agrego algunos exámenes infectocontagiosos, como lo que es el BRL y el examen del SIDA, en el cual no es porque queramos saber si tiene o no tiene, sino queremos ver el estatus que está del paciente. Nosotros debemos de recordar que la cirugía puede ser todo normal, pero también puede requerir el mismo caso, necesidad de utilización de sangre, porque perdemos sangre en la cirugía y pues tenemos que hacer algún tipo de transfusión. Entonces sí queremos saber bien el estatus antes y después, como una medida precautoria. Entonces todas deben tener sus exámenes preoperatorios. Luego se debe hablar muy bien con el paciente de qué es lo que vamos a hacer y qué lo esperamos hacer. Viene luego ese sería el preoperatorio, ¿no? Sí. Luego vendría la parte transoperatoria. La parte transoperatoria va a depender de qué tipo de operación hicimos, del expertise del médico que lo va a realizar y del equipo que tengamos. El equipo no es solo el equipo quirúrgico, sino que es el equipo de anestesia, el equipo de enfermería, el contaje de todos los instrumentos, la esterilización del mismo, que todo es parte de lo mismo, al cual uno como ginecólogo o cirujano tiene que estar pendiente de todos estos pequeños detalles. Y por supuesto viene la parte postoperatoria, que dependerá del tiempo de la cirugía, cuánto nos tardamos, para ver si utilizamos alguna medida profiláctica de tromboembolia, o para poder determinar qué van a ser los cuidados si retiramos la sonda Foley, pues ponemos una sonda a nivel vesical, o si tenemos algún cuidado específico o algún medicamento que tome el paciente, dependiendo de las comorbilidades que pueda tener el paciente. Eso significa que podemos tener gente joven,
pero podemos tener gente adulta que regularmente pueda tener alguna otra enfermedad concomitante como hipertensión, diabetes, enfermedades inmunológicas, que de alguna manera va a depender que podamos tener un poquito más de control en este paciente. Individualizado. Individualizado, exactamente. Okay. He visto reportes de pacientes que se han eviscerado por abajo. Ok, sí. ¿Qué complicaciones puede uno encontrar después de una cirugía de estas? Muy buena pregunta. La evisceración no solo puede ser vaginal, sino que puede ser también abdominal. Nosotros cuando hacemos una histerectomía, si es abdominal, aperturamos, entonces la cavidad abdominal puede ser una incisión transversa, puede ser una incisión mediana, pero también estamos aperturando el fondo de la vagina, que es donde está el cuello. Entonces tenemos otro orificio. Entonces ahí serían 2 orificios que tenemos que cerrar. La cúpula vaginal se cierra con materiales absorbibles. Regularmente hay diferentes técnicas quirúrgicas. Hay algunas veces que hacemos una corona y después juntamos las paredes de la cúpula. A veces solo juntamos la pared de la cúpula en un plano y a veces lo hacemos en 2 planos. Y algunos incluso todavía anclan algunos tejidos para sostener la cúpula. Y aparte está la pared abdominal, que también tiene diferentes capas y que pueden haber procesos de mala cicatrización, pueden haber problemas también infecciosos que pueden hacer que se abra la herida y por ahí se salgan los intestinos. Para mencionar la palabra evisceración, es donde se salen los intestinos. Pero también en la vía vaginal, si la cúpula vaginal no fue bien suturada, o hay un proceso infeccioso, o hay la presencia también de un hematoma, que es la acumulación de sangre por una complicación quirúrgica, o una infección, como la presencia de un absceso, probablemente puede haber riesgo de apertura de esa cúpula y en un momento determinado haber un problema de evisceración. Uno de los problemas que se ha ocurrido también es cuando la gente no acata el no tener relaciones sexuales y entonces entra el pene al fondo de la vagina y rompe la sutura que nosotros hicimos. Pues es una complicación poco frecuente, gracias a Dios, y tenemos que estar muy preparados que esto no ocurra. Ajá. Y cuando sucede, digamos que la cirugía fue vaginal y no hay ninguna herida abdominal, hay que abrir o se puede reparar desde abajo. Pues gracias a Dios no he tenido esas malas experiencias muy frecuentemente, o sea, a pesar de que estuve 22 años en un hospital de escuela también, y tuvimos muchos casos, pues realmente fueron muy pocos casos de una evisceración tanto abdominal o vaginal. Vaginal nunca he visto, abdominal sí las he visto. No sé, creo que en este momento, al tener una situación así, recurrimos a un equipo multidisciplinario, porque es un paciente que va a entrar en una sepsis, necesitamos un intensivo, necesitamos un cirujano, y sí, definitivamente tenemos que explorar y probablemente lo más seguro es vamos a abrir al paciente. ¿Y qué otras complicaciones pueden ocurrir? Mira, las complicaciones más frecuentes de la histerectomía ginecológica específicamente, la más frecuente es hemorragia, es la primera. Y la segunda es a la cual le tememos, es el clampeo o la sección o la quemadura, en el caso de la laparoscopía, del uréter, que es el conducto que nos va del riñón a la vejiga. Esa complicación puede estar en cualquiera de las técnicas quirúrgicas que vamos a hacer. A veces no es porque el médico tenga una mala técnica, sino que también existen posiciones aberrantes ya de una persona que el uréter pasa de diferente forma, anomalías congénitas inclusive, en las cuales o tumores muy grandes en las cuales uno, si no lo prevé, puede ocurrir. Creo que lo más importante de esa complicación no es pensar que no le va a suceder a uno, sino que estar muy atento de que si llegara a suceder, ver cómo resolverlo lo antes posible. Ese es el punto más importante. Y de ahí pues hay otras complicaciones que puede ser infección, por supuesto, y complicaciones puramente del acto quirúrgico. Tanto abierta como cerrada, puede haber laceraciones intestinales, quemaduras intestinales, laceración de vejiga, apertura de la vejiga. Una de las complicaciones a largo plazo de la vejiga pueden ser las fístulas vesicales post un procedimiento quirúrgico ginecológico. Por eso buscar manos expertas mejor. Sí, la verdad es que el expertise, hoy por hoy, casi la mayoría de los hospitales grandes se operan siempre el que opera con otro especialista. Eso es algo que pues nos da mucha tranquilidad.
En algunos casos, pues obviamente solo es el especialista con un médico ayudante residente, pero regularmente son 2 especialistas, se tiene un mejor control en un momento determinado. Otra opinión que es muy importante en la cirugía, que creo que sí ha sido muy valedero cuando eso se implementó en los años alrededor del 92, 93. Yo recuerdo cuando yo terminé la especialidad, había médicos que lo hacían solo con residentes sin experiencia. Uno lo hace en los hospitales escuela porque ahí les enseña a uno de los médicos a operar, entonces no está necesariamente con otro especialista, sino que está con médicos que están en la etapa de formación, pero la parte interesante es que están en la etapa de formación, o sea, uno los está educando teóricamente y prácticamente. Qué interesante, qué bonito. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por invitarme y gracias a ti por las preguntas, y veo yo que la parte laparoscópica siempre va a ser un nexo muy grande porque haces bastante, yo sé que tienes mucha experiencia y espero yo que cuando empiece la robótica estemos involucrados. Si no somos nosotros, pues la gente que viene detrás de nosotros. Sí, esperemos que sea muy pronto. Pronto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, esperamos tenerlo muy pronto. Gracias a todos. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.